Secretario, se han encargado de elegir y programar las conferencias y visitas realizadas en cada uno de los municipios. Gracias a ellos y a los profesores, investigadores y catedráticos que han participado en las mismas, hoy, penúltima jornada dentro de este ciclo, me atrevo ya a anticipar que estas han sido una actividad muy positiva y gratificante que nos han facilitado conocimientos acerca de las órdenes militares y territorio, retrocediendo en la historia varios siglos atrás. Agradecerle de forma especial su presencia y participación a don Luis Rafael Villegas Díaz por el vínculo que une al pueblo de Villarrubia con cada uno de sus vecinos. Nuestro agradecimiento también a doña María Luisa Peñuelas Villegas, propietaria de esta casa, la Casa Sánchez Gijón del siglo XVIII, que ha tenido la gentileza de ceder y abrirnos hoy su puerta para otorgar a esta conferencia un carácter más emblemático y al mismo tiempo acogedor. Asimismo, le agradecemos a don Ángel Peñuelas la disponibilidad que nos ha prestado para contactar con su hermana y hacer posible la gestión. Y por último, damos las gracias y la bienvenida a todos los presentes, así como a los medios de comunicación que harán posible que el contenido de la conferencia de hoy, el poblamiento del territorio calatravo en la Edad Media, llegue a más personas de nuestro pueblo. Sin más, damos paso a don Enrique Herrera Maldonado. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a todos ustedes su presencia y también al profesor Villegas, que, al igual que todos los componentes conferenciantes, inmediatamente me puse en contacto con él. No dudó en aceptar la intervención en estas primeras jornadas sobre órdenes militares y territorio. También agradecer a doña María Luisa Peñuelas Villegas el poder tener y observar este magnífico patio, que creo que es un lugar idóneo para la conferencia. Y, sin más, hablar del amigo y compañero Luis Rafael Villegas. Todos ustedes lo conocen, es natural de Villarrubia de los Ojos, y él ejerce como profesor titular de Historia Medieval en la Universidad de Granada. Tiene una actividad investigadora grande y su línea de investigación fundamentalmente están en torno a la historia urbana y a la historia de la Mancha. Él ha publicado numerosos libros, entre los que cabe destacar su tesis doctoral, que es Ciudad Real en la Edad Media, la ciudad y sus hombres. También un magnífico libro, siempre al cual debemos recurrir, es sobre el urbanismo de Ciudad Real en la Edad Media, datos y reflexiones, y la Villa de Chillón en el tránsito a la modernidad, demografía, economía y fiscalidad, datos para su historia. También Ciudad Real en la Edad Media, en la historia de Ciudad Real, Heber, de Alarcos a Villarreal, en Alarcos 25, ese magnífico congreso y ese magnífico libro que se publicó en la Junta de Comunidades. Historia medieval, nuevos horizontes y realidades, a las Navas, en Ciudad Real y su provincia, también en Heber, en Sevilla. Él es miembro numerario y director del Instituto de Estudios Manchegos, así como miembro numerario del Centro de Estudios Históricos de Granada y su reino, y uno de los grandes especialistas en órdenes militares, fundamentalmente en la Orden Militar de Calatrava. De ahí que, al pedirle el título de su conferencia, sobre todo aquí en su tierra,
intentar leer un poco la conferencia por no extenderme en exceso, porque si hablo sin papeles, por decirlo de algún modo, puedo enrollarme en exceso. Por lo tanto, voy a ceñirme un poco a lo que tengo escrito. Al intentar abordar el poblamiento del campo de Calatrava durante la Edad Media, soy consciente de que el planteamiento de este tema, en toda su amplitud, rebasa las posibilidades de hacerlo en esta ocasión dentro de esta conferencia respecto a todos y cada uno de los pormenores. Los interrogantes y cuestiones que giran en torno al mismo son amplios y variados. Habrá quien le interese conocer la geografía de implantación en el espacio del llamado campo de Calatrava, la densidad de ocupación humana, incluso los niveles demográficos conseguidos. A otros quizás les interesaría más que desarrollasen los sistemas de organización de las distintas comunidades y de qué modo fueron instaladas, los marcos de relación y convivencia interna. Otros, en cambio, busquen que se les hable sobre la procedencia y estructuración de esta población, la cuantía de recién llegados de cada sitio y de qué modo dejaron su impronta en los núcleos. Quizá otros demanden conocer el impacto sobre el medio natural o los sistemas socioeconómicos puestos en marcha, etcétera, etcétera, etcétera. El listado se podría ampliar a expensas de los distintos intereses de cada uno de los oyentes. Abordar cada uno de tales aspectos con una cierta profundidad nos llevaría demasiado tiempo y esta charla se convertiría sin duda en un rollo difícilmente soportable. Aun temiendo que así sea, que resulte una pesadez, he optado por hacer una presentación panorámica y más ligera en la que incluiré algunas cuestiones que quizá pertenezcan a otras áreas de esta cuestión, dejando posiblemente de lado tratar otras con mayor profundidad. Es una opción y un riesgo el que mi decisión defraude las expectativas de unos u otros de los oyentes. Ni que decir tiene que, como reza el título, me voy a referir exclusivamente al conocido históricamente como campo de Calatrava. Esto es, y al margen de los caracteres geográficos del territorio que llevan a estos, a los geógrafos, a precisarlo de otro modo, al espacio que dominó dicha orden militar durante la Edad Media. Los espacios manchegos de las otras órdenes, la de Santiago y la de los Vital de San Juan, quedarán fuera de mis reflexiones, aunque en alguna ocasión pueda hacer alguna referencia a ellas. En cualquier caso, cuando menos, para evaluar la evolución del poblamiento en el espacio hay que partir de unas bases de la etapa precedente. Se trata de un reto para los historiadores por su deficiente resolución, puesto que sobre la misma todavía se cierra una espesa nebulosa que nos impide apreciar su realidad. Tampoco los hallazgos arqueológicos, no muy abundantes por otro lado, han permitido iluminar apenas nada que no se supiese ya a través de otro tipo de información. Respecto a esa larga fase de ocupación musulmana del territorio, del siglo VIII al siglo XII, es poco lo que conocemos. Apenas el establecimiento de algunos puntos de carácter urbano y defensivo. Poco más. Sabemos de la fundación de la ciudad de Calatrava, Calatrava la Vieja, de la existencia del núcleo de Caracuel, cuyas autoridades gozaban de un rango preeminente durante la época del califato, tal como nos dice la crónica de Al-Hakam II, y de su presencia en otros enclaves defensivos. También conocemos que se debe rechazar la identificación que en su día hicieran algunos autores de la fundación califal del siglo X de la ciudad de Sactán con Zacatena, vecina al lugar donde nos encontramos. Pese a la evidente proximidad fonética, parece que hay que situarla en la zona toledana de Escalona, según los estudios del hispanista francés Jean-Pierre Molenac. El panorama que hoy llegamos a entrever sobre unas bases más sólidas, en resumidas cuentas, es fundamentalmente el de su ubicación en ciudades y castillos, quedando en una auténtica penumbra los enclaves rurales de aquella etapa. No obstante, a tenor de los análisis realizados por algunos especialistas, sobre todo arabistas, parece que resulta sostenible el establecimiento de una población musulmana asentada en el medio rural de nuestro territorio calatrava. Así ha sido entendido por ellos tras el análisis de la microtoponimia. De esta suerte, la aparición de algunos topónimos, como el barranco del Azogue, uno de ellos ubicado en estas tierras según Pedro Charmeta, les ha permitido apuntar la existencia de unos
tendría nada de extrañar, aunque hoy por hoy no pasa de ser una hipótesis para nuestras tierras. Pese a todo, la instalación más consistente de los efectivos humanos en la zona se realizaría en base a las funciones organizativas y defensivas del territorio. Al amparo de las mismas se instalaría esa otra población de tipo rural. Esta probablemente resultó bastante más amplia de lo que hoy día estamos en disposición de afirmar. Queda una incógnita por dilucidar en este sentido y que quizá puede arrojar a su vez cierta luz sobre el hecho, como es el mantenimiento del fenómeno mudéjar. Como ustedes saben, se llama así a los musulmanes que viven bajo el dominio cristiano durante la Edad Media hasta 1502. A partir de 1502 se les va a denominar, o se les denomina moriscos. Cierto que su instalación en nuestro territorio se pudo llevar a cabo por la vía del cautiverio. Sabemos que en los enfrentamientos con los musulmanes, grupos de estos fueron hechos prisioneros por las tropas cristianas que los instalarían aquí. Ahora bien, su condición, en tanto que botín de guerra, sería la de esclavos, sin derechos ni personalidad jurídica alguna. El fenómeno del mudéjarismo a que he hecho referencia tiene rasgos diferentes. Es cierto que se pudo nutrir en parte por la manumisión, es decir, por la concesión de libertad de algunos de estos esclavos, pero solo sería en una porción reducida. Sin embargo, por lo que conocemos del mencionado fenómeno, a fines del siglo XV se hallaban perfectamente organizadas dentro del territorio calatravo 5 aljamas, 5 comunidades musulmanas con organización particular, con autoridades propias, aunque sometidas, lo que no quiere decir que no existiesen también colectivos musulmanes en otras localidades. Se conocen casos, por ejemplo, en Pozuelo, Manzanares, Almaventas. Aunque sin formar aljama en este caso, sin hallarse organizados bajo tales parámetros, lo que no quiere decir que no lo hubiesen estado en tiempos anteriores. Las 5 aljamas se hallaban ubicadas en las localidades de Aldea del Rey, Almagro, Bolaños, Daimiel y Villarrubia. Y para alguna de ellas se ha constatado un nivel demográfico bastante importante. La de Daimiel, estudiada tras un fino análisis por Jean-Pierre Dedier, otro hispanista francés, proporciona la cifra de unos 500 miembros a finales del siglo XV. Es probable que la de Almagro superase dicha cifra, al igual que quizá fueron menores la de las otras 3 localidades, de ellas la de Villarrubia, donde nos encontramos. En cualquier caso, lo que interesa reseñar ahora no es solo su ubicación, que me parece digna de subrayar, aunque no me detenga mucho en ello, cuanto que quizá nos encontramos ante casos de permanencia de esa antigua población musulmana en nuestro territorio. No obstante, conviene advertir que no se tienen datos fehacientes sobre la solución de continuidad entre ambos hechos, por lo que habrá que considerarlos, en el estado actual de nuestros conocimientos, como simple hipótesis, aunque bastante verosímil. El panorama, en cualquier caso, bastante oscuro, es el que se tiene, es un panorama bastante oscuro el que se tiene sobre esa época, como habrán podido apreciar. Sin duda, la caída del reino de Toledo, en manos de los cristianos, por su VI, 1085, marca el eje de un cambio de rumbo. No solo en lo que respecta a la trayectoria general del reino castellano, sino en lo que atañe también a estas tierras manchegas. Supone la instalación de las mismas dentro de un fenómeno llamado frontera. Más allá de la hipotética adjudicación al monarca a través de la supuesta dote de Zaida, la princesa musulmana, las tierras manchegas se nos presentan como un espacio en buena medida vacío, como una de esas franjas en que se fueron convirtiendo algunas de las tierras peninsulares en distintos momentos de su historia, cuando les tocó jugar ese papel de frontera entre los bloques contendientes de cristianos y musulmanes que cruzará toda nuestra Edad Media. Probablemente fue el momento de un importante abandono de nuestras tierras por parte de gran parte de la población musulmana, que buscaría refugio en zonas más seguras del territorio por ellos dominado. No tanto porque nuestra región hubiera pasado a manos cristianas en ese momento de la caída de Toledo, puesto que todavía se encontraría bajo poder musulmán, cuanto porque la misma se convertiría en escenario de los enfrentamientos. Hay que esperar todavía casi medio siglo para que la situación cambie apenas, aunque desde un punto de vista meramente militar. Los enclaves antes ocupados por los musulmanes
zonas situadas más al norte. El punto de inflexión lo marcará la toma de Calatrava por las tropas de Alfonso VII, el emperador, en enero de 1147. Se trataba del centro neurálgico y organizador del territorio. Y no solo lo fue para los musulmanes, sino también para los cristianos a partir de ese momento. Pero la orden militar del mismo nombre todavía no había nacido y hubo que apoyar la defensa del territorio en las fuerzas de la nobleza del reino. Dependiendo de Calatrava se encontrarían cuando menos los castillos de Alarcos, Malagón, Caracuel y otros que ya habían sido ocupados por los musulmanes durante su etapa de dominación, apoyando la defensa de las grandes vías de comunicación que atravesaban la región por este espacio. Da la impresión de que Alfonso VII siguió la política de ocuparse directamente de la defensa de tales vías. Así lo parece. La corona se hizo cargo de los más importantes construidos, pero procedió a repartir espacios también a otros nobles para que levantasen otros y consolidar así la estructura defensiva de la zona. Un ejemplo de ello es Ciruela, junto al Zabalón, dada por el mencionado monarca al caballero toledano Armildo Belén. Al parecer, que dio con posterioridad a la función defensiva de toda esta zona a la Orden del Temple, entregándoles la plaza de Calatrava, dato que hay que considerar poco probado y algo oscuro, pese a haberse recogido en la crónica del arzobispo toledano don Rodrigo Jiménez de Rada, escrita ya a comienzos del siglo XIII. En esta situación es en la que hará acto de presencia la Orden de Calatrava, la que acabará por dar nombre al conjunto territorial por ella dominado, fundada en 1158, 10 años después, o más, de la toma de la plaza que le dio nombre. El documento de concesión de Sancho III resulta muy poco expresivo, aunque cabe reconstruir a grandes rasgos el panorama de enclaves que pasaron a depender de él. Las bulas de confirmación de la orden, donde se registran las propiedades que habían pasado a sus manos, nos refieren que además del castillo y villa de Calatrava, dependían de ella, en este territorio, los castillos de Alarcos, Benavente, Caracuel, Ciruela, Guadaleza, Malagón, Piedrabuena, y ello ya en la segunda bula, que es de 1187. En la primera, en la de 1164, no se menciona para nada ninguno de estos enclaves. Pero he dicho que dependían de ella, no que los controlase, puesto que sabemos que Alfonso VIII mantuvo en sus manos el castillo de Malagón, la mitad del cual cedió a la orden en 1180 y hasta 1188, tanto un año después de esa bula que he citado, no le entrega o no le vende la otra mitad. Del mismo modo que también retuvo Alarcos en manos de la corona. Nada en cambio dice el documento Calatrava respecto de Chillón, cuya mitad del castillo le había concedido Alfonso VIII a esta institución en 1168, junto al conde Nuño Manrique de Lara. Más tarde dejó de estar en sus manos Calatrava, pasando esas tierras a depender de Córdoba, durante la Edad Media. Ciruela tampoco pertenecía a la orden, sino a los descendientes de ese caballero toledano citado, Armildo Meléndez, a los que se los compraría el arzobispo de Toledo, don Rodrigo, en la segunda década del siglo XIII. Del mismo modo que el mayordomo del monarca, Alfonso VIII, Rodrigo Gutiérrez, habría levantado a sus expensas dueñas, Calatrava, la nueva, la mitad de la cual cedería a la orden en 1191 y la otra mitad la compraría esta a sus herederos en 1201. Tampoco que haya prestado atención habrá podido comprobar que solo he hablado de castillos y que la mayor parte de los mismos se encuentran ubicados en la zona central de nuestra provincia, en los aledaños de Ciudad Real prácticamente. Ambos hechos obedecen a esa estrategia de controlar las grandes vías de comunicación de la época entre la zona andaluza y la meseta, entre los territorios musulmanes y los cristianos, uno de cuyos ramales iba por Piedrabuena y el puerto de Milagro, camino de Toledo. Pero que se había cruzado por la Gran Vía también, que atravesaba desde época romana en sentido transversal este territorio y que procedente de Mérida enlazaba con Chinchilla y con el Levante peninsular. Ese entorno de Alarcos se revelaba como estratégico para la defensa. No creo que resulte difícil adivinar que durante esa etapa la población
se organizaría en torno a esos enclaves defensivos, probablemente articulando ese modelo binómico tan típico del periodo medieval, no solo para estas tierras, sino incluso para las europeas, del castrum villa, a lo modo musulmán, fins carilla, en definitiva de castillo o centro defensivo y núcleo de población en sus inmediaciones. Es como se suele organizar en una primera fase de poblamiento, puesto que las gentes buscan la protección de esos enclaves que los defiendan frente a los peligros exteriores. Poco más se conoce sobre los procesos de asentamiento de nuevos pobladores en esa primera etapa del dominio calatravo del territorio. Todo hace pensar que no resultaron muy intensos, puesto que la zona se hallaba en situación fronteriza y resultaría poco atractiva para las gentes de otras regiones más norteñas, sin duda instaladas en posición de mayor seguridad. La realidad percibida es que la actividad militar primaba y que la gente instalada en torno a esos castillos no estaba en función de atender ese tipo concreto de necesidades militares, mejor dicho, lo estaba en función de atender ese tipo concreto de actividades militares y no tanto para dedicarse a otras tareas productivas, aunque estas también se llevasen a efecto en alguna medida. Estructura defensiva, por otra parte, no excesivamente consistente, como bien apreciaría Alfonso Octavio. Control, en definitiva, un tanto precario, y harían poco atractivas estas tierras, aparte de la dureza ya innata y natural, como todos estamos padeciendo, inclusive ahora, para nuevos pobladores que pudiesen acceder a ellas. Sin duda el mencionado monarca se había percatado ya de ello, al ver fracasar su mandato a la Orden de Calatrava, en torno a 1181, de que procediese a repartir al menos una determinada parte de los lotes bajo jurisdicción de los castillos que había recibido. Del mismo modo que vería poco adecuada esa fragmentación del espacio entre distintos señores, la orden y otros nobles. Posiblemente era causa de una cierta indefinición, de un no saber hasta dónde llegaban las competencias y responsabilidades de cada cual, y en definitiva, de no adoptar medidas efectivas para la defensa de la zona. Por ello procedería en 1189 a otorgar un nuevo documento a la orden, entregándoles nuevamente Calatrava. No se trataba de la confirmación del documento de su padre, Sancho III, de 1158, sino que este perfilaba con mayor precisión los límites del dominio territorial por toda la zona sur y parte de la zona oeste, desde Navas de la Condesa hasta Agudo. Y no contento con ello, se aplica también a consolidar el enclave de Alarcos, que estaba en sus manos y controlaba. En esta tarea le sorprenderían las tropas musulmanas en 1195. Pero cuando los logros no parece que fuesen espectaculares desde el punto de vista del poblamiento, puesto que este giraba en torno a esos enclaves militares, como ya he indicado, algo se habría conseguido, dado que al iniciarse esa década de los años 80 del siglo XII, aparece registrado en la documentación un arcediano de Calatrava, dependiente del arzobispo de Toledo, cuya figura pone de manifiesto un cierto grado de organización humana, aunque sea solo bajo la forma de administración eclesiástica. Unos ciertos niveles, pues, de población se habría conseguido como para hacer necesaria su atención eclesiástica. En cualquier caso, lo conseguido desde el punto de vista del poblamiento, esa situación inmediata se acabó arruinando en buena medida con la derrota sufrida por los cristianos en la mencionada localidad de Alarcos en 1195. El acontecimiento sin duda resultó un mazazo y tuvo también un amplio eco internacional. En Europa se vivió con gran temor, puesto que se produjo al poco tiempo de la derrota cristiana de Hastings en la zona de Oriente y se comenzó a pensar en la tenaza musulmana sobre los territorios occidentales. Es por eso que la participación de contingentes militares europeos y peninsulares en las Navas fue tan abundante. Se trataba de la defensa de la cristiandad identificada con estos territorios de la Europa occidental. Pero el acontecimiento de Alarcos dejaría una profunda huella en la sociedad castellana, que todavía en la segunda mitad del siglo siguiente se refería a estas tierras de Alarcos, como Valle de Sangre. El paréntesis de Alarcos resultó afortunadamente
tiene bastante remedio. Tras las nadas, en 1212, la suerte del territorio cambia, aunque no se puede decir que se recompusiese con rapidez y facilidad. Fueron tiempos poco propicios. En 1214 se declaró la epidemia de peste en el reino castellano que obligó a la paralización del avance militar, que había llegado hasta Alcaraz. Pero no solo se trataba de esta paralización, sino que los efectivos humanos del conjunto del reino se vieron muy mermados, imposibilitando el traslado de parte de ellos a esta zona ranchera. Por otro lado, la orden había entrado en una cierta crisis, que tuvo como resultado el que tuviese que ceder los territorios de que disponía en el Reino de León a la Orden de Alcántara, en 1218, y que también en esa época se declarase un conflicto interno con los miembros de la Orden de Calatrava pertenecientes al Reino de Aragón, que se emancipó de la tutela del maestre. ¿De dónde podía sacar, pues, efectivos humanos para instalar en este territorio manchego? A ello habría que añadir con posterioridad, unas decenas de años después, la conquista de las tierras del Guadalquivir, los reinos de Córdoba y Sevilla, con las que tendría que competir, con bastante desventaja por otra parte, y que se acabarían llevando buena parte de las posibilidades de poblamiento de estas tierras calatravanas. De cualquier modo, la llegada al trono castellano de Fernando III marca una fase nueva dentro del proceso del poblamiento. A lo primero que procedió fue a consolidar militarmente la zona para prevenir consecuencias tan desastrosas como las vividas con Alarcos. Pero la orden no parece que estuviese tampoco en esta línea en condiciones de hacer frente a ese proceso de forma individual, pues las carencias de efectivos humanos y de recursos materiales parece que hay que considerarlas como profundas y de ellas todavía no se habría respuesta. Por eso la corona, sin duda muy consciente de tales carencias, tuvo que echar mano nuevamente de la nobleza. Pero en esta ocasión lo hizo de aquella más próxima e incondicional del monarca. Las concesiones a doña Berenguela, la madre de Fernando III, de Bolaños, en una fecha desconocida, pero que cabe datar en torno a 1217, es prueba de esa política seguida por la corona. Se pretendería una fortificación militar, de ahí el castillo de Bolaños, pero también la repoblación de ese espacio. Rotas las treguas con los musulmanes y pactado el vasallaje del rey de Baeza en 1226, aflora en las fuentes esa serie de concesiones realizadas por Fernando III. El monarca había concedido a los hermanos Tello Alfonso y Alfonso Tello la aldea de Ballesteros, en territorio de Alarcos. Un año más tarde, o unos años más tarde, en 1233, los mencionados entregaban a la Orden de Santiago, en ese territorio de Ballesteros, 2 yugadas de heredad, donde se establecería un fraile y quintero, cuyas rentas iban destinadas al hospital que dicha institución tenía en Toledo. Probablemente fue una medida tendente a potenciar la repoblación y colonización del enclave que ellos habrían iniciado. Por otro lado, Alfonso Tello y García Fernández, este último mayordomo de la reina y luego mayordomo de Fernando III, recibían las tierras de Villar del Pozo. Estos, en enero de 1226, hacían donación a Ordoño Álvarez, otro personaje vinculado al monarca, al que se llama mi querido, de esa heredad, siéndole confirmada por el monarca en septiembre de ese mismo año. En esa confirmación, el monarca hace referencia a que había sido él quien se lo había dado con anterioridad a los donantes. También en enero de ese mismo año, 1226, un par de días después de esa donación citada, el monarca otorgaba también a este Ordoño Álvarez la azuda llamada de la Ramasilla en el Guadiana junto a Alarcos. Hacia finales de febrero, García Fernández, que como se ha visto se había desprendido de algunos bienes de la zona, recibe del monarca la villa de la Ileduel, en ese mismo territorio de Alarcos, en donde sin duda levantaría el castillo que hoy conocemos. Se trataba, como habrán podido apreciar, de medidas tendentes a fortificar la zona, y concretamente ese enclave estratégico de Alarcos. Medidas tendentes a estabilizar la defensa, pero que eran la base indispensable para iniciar la repoblación y la colonización. Sabemos que un par de años más tarde, ese Ordoño Álvarez otorga fuero a los pobladores de Villar del Pozo. Y el documento permite apreciar que había ya una cierta población de ese emplazamiento. Don Ordoño
era a los pobladores de Villar del Pozo. El proceso quedaba abierto. El arzobispo de Toledo, don Rodrigo, que tenía posesiones en el territorio del Arco, se hace con el castillo de Zuera y crea la aldea de Siluela. Los documentos comienzan a citar nuevos núcleos del territorio calatravo, además de los ya conocidos para la tertulia anterior: Calatrava, Alarcos, Siluela, Caracuel, Marcón, Benavente, Piedrabuena. Y así entre 1217 y 1240 aparecen Zuqueca, Fernán Caballero, Almodóvar, Valderuela, Villar del Pozo, Bolaño, Manzanares, Miraturra, Pozuelo, Pozuelo de Orcín, La Membrilla, junto al Mago, no La Membrilla, junto a Manzanares, Ballesteros, etc. Voy a dar toda la lista completa. El panorama que respecto al poblamiento de esta segunda fase, en el lapso de una treintena de años de la primera mitad del siglo XIII, se había conseguido, nos lo ofrece un documento de 1245, año en que se llega a un acuerdo entre la Orden y el arzobispo de Toledo en el pleito que ambas partes mantenían respecto al cobro del diezmo en los dominios de la mencionada Orden. Considero que dicho documento permite una aproximación grande al tema que aquí se está tratando. Por lo que respecta al campo de Calatrava, dejando otros espacios, el arzobispo se quejaba de que una serie de iglesias no le pagaban el diezmo debido. Y como buen conocedor de la situación de la zona, antes de precisar cuáles eran las que no pagaban, registra todas aquellas existentes en el territorio calatravo. Y así, siguiendo una dirección norte-sur aproximada, comenzando por aquellas más próximas a la sede central de su diócesis, nos enumera Guadalerta, Fuente del Emperador, Malagón, Villarrubia, Geta, Uruenga, Escureña, Daimiel, Calatrava la Vieja, El Pozuelo, Villafranca, no Villafranca de los Caballeros, sino una próxima al territorio de Ballesteros, Benavente, Fuente Porzuna, Corralrubio, Piedrabuena, Herrera, Caracuel, Calabazas, La Cañada, Almodóvar, Puertollano, El Encinar del Rey, Corralrubio del Zabalón, al sur de Valdepeñas, El Viso, Alcudia, Villamarciel, Castellanos, La Calzada, Ferrer Muñoz, Valverde, Aldea del Rey, Fuente el Moral y Fuente el Moral de Garafitán. En definitiva, 32 parroquias que registra como pertenecientes a la Orden según sus manifestaciones. De ellas solo le pagaban los diezmos 6: Guadalerta, Malagón, Calatrava la Vieja, Benavente, Piedrabuena y Caracuel. Esta precisión nos induce a pensar que el registro aludido resulta puntual y bastante completo. Y digo bastante completo puesto que no contempla aquellas otras parroquias sin duda existentes en la zona de Realengo, centralizadas por Alarcos, y de otros señores asentados en sus inmediaciones, sobre las que la Orden lógicamente no tendría derecho ninguno. Quiero subrayar también el hecho de que el registro de este documento se refiere a parroquias, es decir, un marco de administración eclesiástica que obviamente requería la presencia humana, pero que no cabe identificar con una única forma de hábitat o de población. Así pues, en este sentido, tenemos que preguntarnos si todos los núcleos de La Mancha contaban con parroquia. En cualquier caso, si tenían un marco administrativo de este tipo. Y obviamente no todos contaban con esta estructura administrativa eclesiástica. En la relación citada habrán podido también apreciar nombres que no se corresponden con localidades actuales. Villafranca, Corralrubio, Calabazas, no han quedado como restos de poblamiento actual. Así como la ausencia de algunos otros de los que se sabe su existencia en aquella época. No aparecen citados ni Almagro, ni Valdepeñas, ni Santa Caballero, ni Carrión, por citar algunos. El mapa, sin duda, resultaba más completo. La razón de las ausencias hay que buscarla, como indicado, en el hecho de que se trata de un documento que gira en torno a la geografía eclesiástica, a un determinado nivel de organización de la misma, pero que no recoge todos aquellos pormenores que le escapaban o en los que no había alcanzado un cierto grado de organización adecuada. El hecho, lo que quiero decir, creo que se puede ver con bastante facilidad a través del ejemplo que nos proporciona el caso de Villar del Pozo, que no es de la Orden de Calatrava, pero me parece bastante ilustrativo. En 1250 fue comprada, mediante el pago de una importante cantidad
cantidad de dinero por la orden del hospital a Rodrigo Ordóñez, de los bienes, junto con los bienes que tenía allí heredados de su padre. No pertenecía a Calatrava. Pero en el acuerdo también del arzobispo toledano, con dicha orden en 1254, el documento registra que las gentes habitantes de la Higueruela y Ballesteros, aun cuando no pertenecían a la orden del hospital, sino que eran de Calatrava, se encontraban desde el punto de vista de la organización eclesiástica dependiendo de esa parroquia de Villar del Pozo, hasta tanto no lograsen iglesia propia, diezmando y pagando el diezmo junto con esa iglesia o esa parroquia de Villar del Pozo. Es decir, tales localidades no se hallaban organizadas como parroquias, no habían logrado ese nivel y para la administración de sacramentos debían recurrir a Villar del Pozo, donde deberían también contribuir a esas cargas eclesiásticas. Lo acontecido en este caso de Villar del Pozo parece que puede ser perfectamente extensible a las omisiones referidas a la zona Calatrava, algunos de cuyos núcleos se documentan por otras fuentes. Existían, antes de esa fecha, aunque lo que parece deducirse es que no habrían logrado unos niveles demográficos suficientes como para que se convirtiesen en parroquias. En resumidas cuentas, que el proceso repoblador había experimentado una gran aceleración en esa primera mitad del siglo XIII y esto se puede apreciar con bastante claridad por los datos de que disponemos. La relación de localidades recogidas en ese texto me parece que es importante, aunque algunas de ellas tuviesen un carácter diferente al de simples núcleos concentrados de población, como veremos. Ahora bien, el que la orden de Calatrava hubiera entrado en una dinámica expansiva le haría acabar chocando con los intereses de sus vecinos territoriales que también se habían embarcado en ese mismo proceso. De ahí que tuviese que llegar a acuerdos con las órdenes de Santiago y del Hospital de San Juan a fin de determinar con precisión hasta dónde llegaban los territorios de cada una y de qué espacios podían disponer sus pobladores para su uso. Con la del Hospital lo haría en 1232, clarificando la situación por esta zona norte del territorio, y con la de Santiago lo hizo en 1237, precisando la franja oriental del territorio calatrava. Las fechas vienen a indicarnos probablemente la fase más crítica del proceso de poblamiento, cuando éste se hallaba en sus momentos altos. Aunque hay que decir que del mismo se hallaban también participando, como he dicho, las otras órdenes mencionadas. En definitiva, les interesaba a todas delimitar sus espacios, no solo a la de Calatrava. Pero sin duda habrán apreciado que quedan algunas zonas sin mencionar. Por el sur, la cosa se hallaba bastante clara desde que Alfonso VIII trazara los límites en 1189. No quedaba como espacio problemático. Sí, en cambio, lo era bastante más la franja occidental, la correspondiente a lo que hoy conocemos como la zona de los montes. Por aquí la orden chocó con los intereses de la ciudad de Toledo, que había extendido su jurisdicción hacia el sur con la participación de la mitra arzobispal. Hacia allí extendería también su política repobladora de institución Calatrava, intentando instalar mayores contingentes humanos en los villares antiguos, como los denominan las fuentes. A ello se opuso la ciudad del Tajo, sin duda porque veía mermadas sus posibilidades, ya que tendría que competir en la obtención de recursos en ese espacio, hacia donde se había expandido a través del establecimiento de coloniales. Al final, Calatrava no contó con el beneplácito de la corona, que tenía además a Toledo como la localidad más emblemática y estrechamente vinculada a ella. Al monarca le interesaba más que la orden destinase la mayor parte de sus recursos económicos y humanos a consolidar la zona sur, la que se enfrentaba a los musulmanes. Y ahí que optase por apoyar las pretensiones toledanas, incluso cordobesas, por esa parte más meridional de la franja, por zona de Chillón, como les he dicho, y se las quitase de encima. El resultado, tras un periodo de litigio, que la orden acabó firmando un acuerdo en 1269 con Toledo para frenar la expansión humana de dicha institución por esa zona. Pocos años después, 1274, lo hacía también con Córdoba, que le arrebataría esta zona de Chile. La consecuencia de ello es que el territorio calatravo acabó fragmentado en dos espacios totalmente diferentes respecto a su poblamiento. Y en consecuencia también
y donde las existentes, como Piedrabuena, perderían la importancia que habían tenido con anterioridad y decaerían en gran medida. Otras, como Fuente del Emperador, acabarían por desaparecer. En ese espacio surgirían algunas localidades con posterioridad, algunas ya en el siglo XV, como Puebla de Don Rodrigo, establecida en 1472, y Luciana con posterioridad en los años 90 de ese siglo. Sin embargo, tampoco hay que considerar a ese espacio totalmente vacío, puesto que sería aprovechado por los miembros de esa institución llamada Hermandad Vieja de Toledo, Talavera y Ciudad Real, para establecer puntos de explotación a través de los comunidades. Pero no se trataba de localidades agrupadas, sino de formas de asentamiento aisladas. Y habrá que esperar ya al siglo XV para que la misma cobre un mayor protagonismo económico, aunque su poblamiento siempre fue escaso. De ahí esa realidad actual de grandes fincas y pequeñísimos pueblos. Las razones de ello hay que buscarla en los avatares de este periodo medieval. Y con ello llegamos al punto de abordar, de otro modo, ese panorama del poblamiento en la zona. Cuando se habla de él, parece que necesariamente debe corresponderse con formas de hábitat concentrado, agrupado, bajo modalidades que hoy nos resultan más familiares. Algo se habrá podido percibir por mis expresiones anteriores. Dicho en pocas palabras, las formas del poblamiento del campo o el campo de Calatrava no son únicamente las correspondientes a núcleos de asentamiento concentrado, sino que esta modalidad de implantación se complementa también con las de un hábitat disperso. Y no solo por el caso que acabo de mencionar, de esta zona de los montes, sino por otro que paso a referirle con un poco más de detenimiento. Volvamos nuevamente al documento del arzobispo de 1245. He dicho antes que una parte importante de las poblaciones registradas en ese listado de parroquias no se corresponden con localidades actuales. De algunas de ellas conocemos su existencia como núcleos concentrados, aunque luego desaparecieron al reformarse una serie de condiciones. Véase, por ejemplo, el caso de Fernando Muñoz o Villafranca. Otros, en cambio, se puede decir que no llegaron a constituir núcleos compactos, sino que se trataba de un poblamiento de dispersión, con un caserío diseminado, aunque no a excesiva distancia, que tendría como referente un edificio de carácter eclesiástico, probablemente en manos de la orden. Como tales hay que entender esas referencias a las que hace alusión el texto del arzobispo toledano. Se trata de eclesiae, de iglesias o iglesias parroquiales, destinadas a organizar y facilitar la vida religiosa de los fieles. Pero estas iglesias parroquiales no deben ser interpretadas en un sentido restrictivo del vocablo. No significan meramente los simples edificios dedicados al culto en cada una de las posibles localidades enumeradas. Por el contrario, tal como aparece en el documento el término iglesia, intercambiable por el de parroquia, hay que entenderlo no solo como el edificio, sino preferentemente en un sentido más etimológico, del griego como sinónimo de comunidad. Esto es, marco de encuadramiento administrativo eclesiástico de una población asentada de manera más o menos próxima a un lugar central de culto. El documento lo atestigua con la suficiente claridad, sin dejar lugar a dudas cuando señala: estas villas y estas iglesias en las que están dichas iglesias, vuelvo a repetir el término, en mi opinión las palabras manifiestan, creo yo, con bastante claridad, el doble significado que se confiere al término iglesia. Pero no solo prueban el significado del vocablo, sino también el hecho de que varias de esas iglesias parroquiales no estaban en villas, entendiendo por tales lugares de hábitat agrupado al margen de su mano. O si se quiere de otro modo, que nos encontramos ante una manifestación bastante clara de lo que se podría clasificar como un poblamiento en nebulosa, disperso y no concentrado. Fenómeno, al parecer, de una mayor relevancia en la zona de la que hasta ahora se le solía conceder. El resultado de este tipo de poblamiento, de dispersión, sería la permanencia, hasta hoy día en algunos casos, del centro religioso que lo organizaba, y no tanto la perduración de las unidades de habitación, de las que no ha quedado rastro, salvo hallazgos arqueológicos que puedan ocurrir. Tales centros religiosos,
mi opinión, son algunas de las ermitas cuya estructura de construcción resulta muy típica del espacio calatravo, vean, la muestra de aquí, pero que no tiene parangón alguno con las conocidas para los territorios ni de Santiago ni de San Juan en la zona manchega. Ureña, en el caso de Linier, registrada en el documento como Uruenga, el santuario, repito, de nuestra patrona, que probablemente era el centro religioso de Geta, que también fue un centro de poblamiento disperso, o, por poner otro ejemplo, el de la Encarnación, Carrión, que puede incluirse también en este modelo, aunque con un sentido algo diverso. Se trata de unidades materiales que reúnen en un todo no solo el edificio religioso, sino también toda una serie de viviendas que probablemente fueron ocupadas en sus orígenes por gente dedicadas al cultivo de las tierras del entorno. Pero otra cuestión a plantear del documento de 1245 sería en qué zonas o sectores del campo habría que situar esas parroquias con poblamiento disperso. Es un punto de considerable importancia para evaluar el fenómeno de la distribución del poblamiento en la zona. No hay que olvidar que en el caso que aquí se está comentando, se trata de un número bastante grande de estas parroquias en nebulosa, casi un 50% de la registradas. No voy a entrar ahora tampoco en muchas precisiones al respecto, pero sí me gustaría indicar que, aparte de la situación periférica de bastantes de estas entidades, otras se ubican en zonas intercalares, en espacios intermedios entre localidades concentradas que han llegado hasta nosotros. Porque, en definitiva, a este tipo de poblamiento en dispersión habría que añadir otros dos tipos de hábitat de los que nos queda constancia por las fuentes, aunque quizás sean reducibles a una sola. En primer lugar, la granja, unidad prototípica del modelo económico cisterciense. Centro de explotación rural gestionado directamente a través de los miembros de la orden dedicados a estas tareas y que son conocidos bajo la denominación de conversos. Sabemos que en las mismas cistercienses, en las cistercienses, se solían levantar centros de culto, oratorios, pese a tener prohibida su apertura al culto exterior. Pero también conocemos que finalmente, a finales del siglo XIII, acabaron cristalizando y se convirtieron en centros similares a las parroquias. Personalmente estimo que algunas de estas franjas son las que derivaron probablemente en esas ermitas de las que antes se habla. Y prueba de ello sería sin duda la ermita de la Encarnación, de la que he hecho ese acontecimiento, vamos a precisionar, junto a Calatrava la Vieja, que operaría probablemente como la granja asociada a la abadía según el modelo prototípico cisterciense. Trabajo directo, distancia no superior a una jornada de la abadía, etcétera, etcétera. El segundo tipo de hábitat es la denominada quintería, designación que ha perdurado hasta nuestros días, pero que en aquella época presentaba unas infraestructuras bastante similares a las de la granja. La diferencia entre ambas residiría en que esta última se llama cultivada y gestionada por quinteros, de ahí su nombre, es decir, arrendatarios de las tierras que pagaban, a cambio, un canon al propietario de las mismas, a la orden. Es posible que ambos tipos obedezcan a unos mismos orígenes, al hecho del poblamiento y a su inherente necesidad de satisfacer las demandas naturales de alimentación. Quizá la adopción de uno u otro, coexistiendo ambos, no haya que considerarlas como algo excepcional, sino como un resultado normal de las necesidades de puesta en explotación de nuevos territorios y la carencia de mano de obra propia de esos conversos miembros de la institución, que obligaría a contar con otro potencial humano bajo determinado tipo contractual y que sería este que estaba accediendo al territorio a través del dicho poblamiento. No pienso que ambos tipos de hábitat deban ser tenidos como elementos sucesivos, como fases de una secuencia, como transformación de una granja que posteriormente se convierte en quintería. Uno y otro, aunque se los considere reductibles desde el punto de vista superficial, tienen entidad diferenciada, llegando a coexistir en simultaneidad. La significación del hecho de toda esta visión sobre los asentamientos dispersos está en que hay que concluir un panorama del poblamiento, al menos respecto al número de implantaciones, no en cuanto a los niveles demográficos, bastante más densos de lo que hasta hoy se ha conservado. Y nos topamos con un problema como es determinar el número de los habitantes del territorio y de los núcleos en aquella época. Su
su cuantificación resulta imposible. No hay datos para llegar a ello. Aunque las fuentes registran algunos pormenores cualitativos que vienen a indicarnos que buena parte de los núcleos rurales, que eran la mayoría, serían muy pequeños, de apenas una docena de familias en sus orígenes. Panorama que iría lentamente cambiando con el discurrir del tiempo, aunque no cabe pensar que alcanzaron cotas elevadas, sino todo lo contrario. Piensen que Almagro, por ejemplo, cabeza de la institución y núcleo administrativo principal de la misma, a comienzos del 16 apenas contaría con unos 1000 vecinos, unos 3000 habitantes. Tal escasez demográfica, en muchos casos, fue posiblemente la causa de una reorganización de la población en las dos centurias finales de la Edad Media, y de modo especial en la última. Dicha reorganización se orientó a agrupar en los núcleos más importantes la población dispersa en los pequeños enclaves de los alrededores que acabaron por desaparecer. Pero pienso que todavía la primera mitad del siglo XIV fue una etapa, a cierto punto, expansiva dentro de la trayectoria demográfica de la región. Posiblemente debido a ello es por lo que la Orden tratará de implantar un nuevo modelo administrativo de carácter eclesiástico a través de la elección de diferentes prioratos en distintas zonas de su territorio. Sería un nuevo mapa administrativo de corte eclesiástico inducido por ese proceso de crecimiento demográfico. Y poco más se puede decir que conozcamos sobre esta cosa. En cualquier caso, como conclusión a mis palabras, pienso que les habrá quedado relativamente claro, al menos ese ha sido mi intento, el proceso de evolución del poblamiento en nuestra zona calzada, dentro del oscuro que todavía permanece en muchos de sus puntos. Habrán podido apreciar las posibilidades de distinguir dos fases claramente diferenciadas a partir de la ocupación cristiana del territorio que vienen a corresponderse a grandes rasgos por la segunda mitad del siglo XII y la primera mitad de la centuria siguiente, ambas separadas por esa fisura introducida entre Alarcos y Las Navas. La primera se hallaría caracterizada tras una etapa de indecisión y posiblemente de agrupamiento de los residuos de población musulmana que hubiesen permanecido por la consolidación de un control militar del territorio, por lo menos en torno a las grandes arterias, con escasos asentamientos y con la ubicación en estos preferentemente en torno a los puntos de presión. Dado el carácter fronterizo, el aflujo de población resultó más bien escaso y probablemente buena parte de esa población arribada y llegada aquí a este territorio se dedicase a la explotación de los recursos del medio, no a la agricultura, a través de la caza, colmenares y algo de ganadería. Después del paréntesis introducido por los almohades tras la derrota de Alarcos, con pequeños vaivenes entraría durante la primera mitad del siglo XIII en un movimiento enormemente dinámico desde el punto de vista del poblamiento. Proceso que vendría a diseñar prácticamente el mapa definitivo de los asentamientos que en buena parte nos ha llegado hasta hoy. Sería la época del esplendor, cuando se llegó a tocar techo en cuanto a distribución de las unidades de implantación, cuando se hizo necesario delimitar el espacio de control por parte de la institución para el uso de los nuevos pobladores. Pero no hay que pensar que esa colmatación de asentamientos se viese correspondida por homólogos niveles demográficos, por un número crecido de gentes. Tampoco se alcanzaría nunca, siendo nuestra región, sigue siendo una de las que tienen un índice de poblamiento más bajo. Realidad no solo atribuible a épocas del pasado, sino también, en parte, a la actual. Dicho mapa de poblamiento medieval se vería retocado hacia arriba por algunos enclaves muy puntuales que se llevarían a efecto durante los siglos XIV. Fueron escasos y apenas relevantes en cuanto al conjunto. El proceso abierto durante estas dos últimas centurias iría más bien en la línea de un crecimiento de población y un aumento del número de vecinos, pero apenas nada de su reparto espacial. Crecimiento, por otra parte, probablemente muy desigual. Mientras los centros más urbanizados y ubicados en las nuevas vías de comunicación que atravesaban el territorio crecerían al igual que el conjunto del reino castellano, los de zonas que habían perdido funcionalidad decrecieron, llegando incluso a desaparecer. Piensen ustedes, por poner un ejemplo, en el caso de Piedrabuena, que en 1472
solo contaba con 80 vecinos para un espacio enorme, lo que posibilitó el nacimiento de la Puebla del Noroeste. El mapa conseguido durante esas centurias medievales creo que explica en buena medida el panorama de nuestro territorio en la actualidad. Nos permite comprenderlo y apreciarlo. Con posterioridad apenas se incrementaron los censos. Algunos sí surgieron después, como Fuenfresno, o algunos enclaves de colonización durante la etapa de Carlos III en el siglo XVIII. Pero en buena medida serían el resultado de la potenciación de algunos ya antiguos situados en zonas periféricas. Pero esta es ya otra historia que no me corresponde a mí contar. Gracias por su paciencia y por su amable atención. Bien, agradecer al profesor Villegas la magnífica conferencia y, como venimos haciendo en el resto de las jornadas, el abrir un turno de preguntas para todo aquel que quiera preguntar algo al ponente. Sí, perdón. Yo sí que quería hacer, a ver, el profesor Zapata, entre reflexión y pregunta en torno a ese condicionamiento humano que a mí especialmente me llamaba la atención con interés, que son conversos. Y en este sentido, aunque es cierto que en distintos documentos, como Freire Cuento, el profesor Lomas y demás, los later conversi aparecen en algunos textos, testimonios, argumentos primitivos, lo cierto es que yo he podido, desde el punto de vista artístico, de lo que es la pura planificación cisterciense por excelencia, como es el monasterio, ahí no parece viable lo que sería la construcción de unas dependencias dedicadas a los conversis tan importantes dentro de la comunidad monástica como tal. Entonces, bueno, en primer lugar, es lo que sería esa reflexión de la no viabilidad desde el punto de vista espacial y constructivo de esas dependencias dentro del monasterio. Y por otra parte, y aquí la pregunta, ¿hasta cuándo se puede establecer un seguimiento de este contingente de conversos? ¿A qué periodo, fecha aproximada, más o menos? La pregunta apenas tiene contestación. Digo que apenas tiene contestación porque las fuentes no nos manifiestan nada. Es cierto, pero bueno, ahí están los arqueólogos o quien tenga que responder a estas preguntas. Es decir, las infraestructuras, como por ejemplo esas magníficas infraestructuras para conversos del monasterio de Huerta, que son espectaculares, todo lo que es el dormitorio y dependencia de conversos en dicho monasterio, no encontramos parangón que yo conozca, ninguno, respecto a nuestras tierras de Calatrava. Eso por una parte, pero la respuesta tendrían que proporcionarla los que se dedican a la arqueología, que estudien y analicen bien los restos para responder a ese tipo de cosas. En cualquier caso, tampoco extrañaría, a mí no me extrañaría, tampoco mucho, de que las infraestructuras que pudiesen localizar fuesen pequeñísimas. Es decir, el profesor Zapata sabe, sin duda, que el tema de los conversos fue también un problema dentro de la orden cisterciense, es decir, que durante el siglo XIII, el número de conversos cae enormemente en la orden cisterciense. Y se entra en un cambio en el régimen de gestión patrimonial por parte de los cistercienses de arrendamientos de tierras. Se pasa, en vez de la gestión, de la gestión directa, del trabajo directo, de la explotación directa, a través de las manos de los conversos, que son miembros también cistercienses, son igual que el fraile, no hay distinción ninguna, son miembros de la comunidad monástica, se pasa al arrendamiento y al pago de diezmos. Si tenemos, en el caso de Calatrava, el caso que nos ocupa aquí, tenemos solamente que conozcamos, por lo menos por mí, que yo conozca, no diré que conozcamos, con más actitud que yo conozca, la mención a conversos en los estatutos de 1195, es decir, lo que publicó de Rojas. Por otra parte, en el resto de la documentación
Sí aparece, sin embargo, en la documentación calatrava la palabra casa como unidad de explotación o quintería. Todo ello me hace a mí pensar, evaluando las carencias informativas de un tipo y de otro, de que el número de conversos en manos de la orden, que pertenecían a la orden, sería menor, sería pequeñísimo. Por otra parte, no sería nada extraño, porque la función preferente de la orden a la que se quiso dedicar y que fue por la cual fue más potenciada era la militar, por lo cual la explotación agrícola no tenía mucho sentido. Si aparecen, en este caso, dentro de la documentación calatrava, los escuderos, es decir, criados, etcétera, etcétera, pero con la función militar, no con la función del ejército. Por lo tanto, la orden, por otra parte, se expande y se desarrolla más durante el siglo XIII, donde el modelo de los conversos en el mundo cisterciense está bastante en crisis, opta también por lo mismo que hacen el resto de los cistercienses, por arrendar las tierras y cobrar los fondos pertinentes. Desde mi punto de vista, la explicación que le veo a esas carencias informativas. No sé si esto responde bien a su pregunta. ¿Hay alguna pregunta más? Bien, pues ha quedado muy claro y felicitarte nuevamente, Luis, por la magnífica conferencia y sobre todo la extensión en la que has dejado el tema. Muchísimas gracias. Por último, y antes de finalizar este magnífico, creo que podemos decir, acto, quiero agradecer en nombre del Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos tanto la disposición de esta casa a doña María Luisa Peñuelas, que creo que está por aquí ya. Gracias en nombre del Ayuntamiento por habernos cedido esta casa. Creo que lo ha hecho más emblemático, lo ha hecho más acogedor las jornadas. También quiero agradecer, por supuesto, a don Rafael Villegas la magnífica exposición también que nos ha hecho, así como a don Enrique Maldonado, la dirección de estas jornadas, y a don Juan Zapata, que aunque aquí no está en la mesa con nosotros, sí está entre nosotros, la dedicación que ha hecho a la Secretaría de esta organización. Entregaremos una muestra de nuestra artesanía de nuestro pueblo, en concreto es un plato de cerámica, con una imagen que queremos que recuerden que es el santuario de la Virgen de la Sierra, y desde aquí os invitamos también para que asistáis y visitéis el santuario.
se apaga el pulpo.